Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a Pensando la Nación. El día de hoy estoy nuevamente con don Ulises Caravantes, quien la última vez, como podrán recordar, no pudimos finalizar nuestra conversación, esta entrevista, ya que tuvimos problemas técnicos, pero han sido resueltos y bueno, sin más preámbulos, estoy muy contento en presentar a don Ulises. ¿Cómo está don Ulises? Bienvenido al canal. Hola, ¿qué tal Álvaro? Muchas gracias por la invitación, por la paciencia también, porque hubo una falla importante en internet la semana pasada, o fue esta semana, ya no recuerdo. Sí, fue el lunes. Pero bueno, dispuesto para conversar y analizar un proceso histórico que hoy día aparentemente convoca a la gran mayoría de los chilenos. Exactamente, don Ulises. Y bueno, todos recordarán aquí que don Ulises escribió un libro que se llama Chile, Historia de una Crisis, 1973, que lo tengo acá. Estoy en posesión del libro que me llegó de Chema, librería Chema, a quien quiero también agradecer, ya que Qué gracias bueno. a Dios yo tuve el contacto con don Ulises y además aprovechar de decir que este 29 de septiembre creo que usted va a estar presentando el libro. Así que, Así es. El claro, 29 a las 19 horas en la librería Chema, que está ahí en Irarrázaval, 29 de septiembre próximo, que está ahí en Irarrázaval, en una galería que se llama Los Leones, me parece, de Irarrázaval, o algo así. Voy a estar firmando el viernes 29 a las 19 horas, voy a estar firmando libros para quienes quieran acercarse, comprar el libro que usted tiene ahí en sus manos y conversar un poquito de qué se trata y dejarle una dedicatoria a los lectores. Y el día sábado 30 vamos a estar ahí o voy a estar presentando la obra Chile 1973, Historia de una crisis. excelente, don Ulises. Bueno, también decir a la Sí, gente que está viendo el programa que en la descripción está el link de Chema para que vayan a comprar el libro. Ahí ustedes digitan digamos, el nombre del texto y pueden adquirir su ejemplar. Así que atentos. Bueno, vamos a empezar entonces con lo importante que es esta conversación que quedó pendiente. En una fecha además que es tan especial porque estamos ya a puertas del 11 de septiembre. O sea, yo creo que hubo mano divina en el hecho de que haya fallado el programa anterior porque justo se corrió, digamos, al día 10, digamos en las puertas del 11 de septiembre. Así que creo que este capítulo, el hecho de exactamente. que se haya corrido es más oportuno. Creo que esta fecha era mejor. Así que quiero, Perfecto. claro, quiero partir entonces preguntándole a don Ulises, eh, ¿cuáles fueron las motivaciones de hacer este libro? Me gustaría que partiéramos con esto y que pudiera explayarse usted en la historia que tuvo con este libro, en lo que, lo que significó para usted escribir, las cosas por las que tuvo que estudiar. Me gustaría que empezáramos con eso y después ir ahondando en cada tema. Bueno, a ver, la información que utilicé para escribir este libro, que tiene 600 páginas, la fui recopilando, obteniendo, yo diría que por aproximadamente 20 años, con mucha calma, ni siquiera con el objetivo o con el propósito de escribir un libro, sino como una forma de irme interiorizando, conociendo la verdadera historia ocurrida, qué es lo que, cómo fue realmente el proceso que nos llevó al 11 de septiembre de 1973. A partir de esa inquietud fui obteniendo mucha información por el tiempo que ya acabo de señalar eh, y hará 4 años, sí, 4 años aproximadamente, casi 4 años, en vista de los sucesos que empezaron a ocurrir en Chile a partir de octubre del 2019, me acordé de toda aquella información que tenía y dije, a ver, veamos las actitudes de aquella época, de fines de los 60, principios de los años del 1970, y comparemos con lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, para ir a buscar, para ir encontrando un vaso comunicante en cuanto a posturas políticas, de los distintos sectores y a partir de fines del 2021 dije, bueno, esto lo voy a llevar a un libro. Creo que uno de las fallas que tiene Chile, uno de los problemas que tiene Chile es que no ha entendido cabalmente el proceso que vivió el país entre aproximadamente el año 1965 y 1973, que fue donde se fue quebrantando, destruyendo en forma gradual, sistemática y sostenida
en forma sostenida el sistema democrático chileno. Se fue dañando, se fue destruyendo, y cuando llegamos al 11 de septiembre de 1973, el sistema democrático chileno existía solo como un leve dibujo, una forma solamente, no en el fondo, no en un funcionamiento cabal como institucionalidad democrática. La democracia ya estaba destruida. Entonces eso me motivó a escribir, el hecho de sentir la necesidad de que el país, o aportar con un grano de arena para que el país tuviera mayor conocimiento sobre aquella época. Claro, exactamente. Y usted señala algo muy importante porque muchos coincidimos en que el entendimiento de esta fecha tan importante, nosotros vemos a cada rato discursos políticos, vemos a periodistas, al propio presidente de la República, que hablan de los 50 años, pero está la sensación, yo al menos siempre he percibido, de que se entiende este problema, este quiebre institucional solamente desde los 50 años, o sea, solamente desde el 11 de septiembre del 73, y a lo más extendido hasta la Unidad Popular. Pero usted, por lo que he leído de este libro, usted inicia este texto, este estudio, desde mucho antes. Usted se refiere a, por ejemplo, hace guiños de lo que fue el periodo parlamentario, el régimen de facto parlamentario de la chilena, posterior a la Guerra Civil de 91, hace referencias a lo que fue el gobierno de Alessandri, lo que vino después con el ruido de sables, todas esas cosas que están un poco en el olvido en la historia chilena. Parece que es como casi cuando uno habla de Ibáñez, por ejemplo, o del expresidente Arturo Alessandri, parece como historia prehistórica para muchos chilenos. Me gustaría que andáramos un poco en eso, en dónde empieza esto, dónde se gesta esta crisis, para poder entender mejor las cosas. Sí, la crisis del 73, en mi opinión, se comienza a gestar muy tenuemente a fines de la década del 50, 1957 para ser exacto. Ahora, ¿por qué me voy hacia atrás y hablo del parlamentarismo y del primer gobierno de Alessandri? Porque a partir de ese periodo, de ese pseudo parlamentarismo o parlamentarismo de facto, que fue un verdadero fracaso, un desastre para Chile, se cambia finalmente la Constitución de 1833 y pasamos a tener la Constitución de 1925, que era la carta fundamental vigente durante el periodo de la crisis de los años 70. Entonces, por eso me remonto en el libro hacia esa época, también siendo muy honesto, como una forma de transparentar y dejar establecido que la clase política chilena en general, a uno le queda la sensación, estudiando la historia de Chile, como que no sabe qué hacer con la democracia. Como que siempre ha tendido a mirarse la cara entre ellos y decir, bueno, ¿qué hacemos acá parados en esta casa de gobierno, en este Congreso? Y terminan generando acciones, decisiones que en vez de enriquecer el sistema democrático, en vez de hacer progresar al país, lo van destruyendo. Así fue en la época del, comillas, parlamentarismo, que duró 30 años, era una verdadera bacanal lo que había, un desastre el Congreso Nacional, una irresponsabilidad sin límite, y esa irresponsabilidad también la podemos traducir en una actitud antipatriótica porque no se avanzaba en la solución de los problemas que los chilenos tenían en aquella época. Así es un tema muy, muy importante. A mí siempre, fíjese que me ha llamado la atención ese periodo, porque quiero hacer ahora un guiño con el presente, porque muchas veces se compara lo que está ¿Sí? ocurriendo ahora con la Unidad Popular, pero también creo que tiene muchas similitudes con la crisis del centenario, donde, por ejemplo, surgieron voces como la de Alberto Edwards, que criticaba firmemente lo que era el multipartidismo, donde ¿Sí? él lo describía como esta fronda, este juego de fin de semana, que básicamente los políticos eran, digamos, estas familias que veían en la política una forma de hacer un negocio y finalmente lo que primaban eran las mezquindades de grupos de interés. Así Entonces, es. ¿usted ve una correlación, una similitud? ¿A qué época se podría asimilar esto que estamos viviendo? ¿O si es de ambas? Me gustaría también establecer ese paralelismo. A ver, si me aventuro a comparar lo que pasa hoy día con algún hecho del pasado, yo me atrevería a decir que hay una mezcla en lo que fueron los problemas políticos de principio del siglo XX con los problemas, sucesos políticos que antecedieron al 11 de septiembre de 1973. Porque por una parte hay una alta irresponsabilidad de quienes gobiernan,
eh, no hay tino eh, para tomar acciones, para actuar políticamente, para tomar decisiones. Pero por otra parte también vemos a ese mismo sector altamente contaminado con ideologías que probadamente son un fracaso y que son las ideologías que, y lo dicen, ni siquiera lo tenemos que intuir que están en eso, lo dicen abiertamente, ellos quieren reeditar el proyecto de la unidad popular con decisiones de carácter sociales, políticos y económicos que han sido un rotundo fracaso en todo el mundo y que solo llevan a los países a la miseria. Entonces hay una mezcla de irresponsabilidad como lo que ocurrió en Chile en los primeros 25 años del siglo XX y una ideologización basado en lo mismo que pretendían hacer en la medianía del siglo XX, con la diferencia que en aquella época habían espejos donde se miraban, como por ejemplo el gran espejo comunista que era la Unión Soviética y que se suponía que era una vía viable de desarrollo para el ser humano, pero quedó claramente establecido que era un fracaso y que al final se quedó en evidencia ese fracaso con el desplome como, como un cadáver putrefacto. Nadie atacó a la Unión Soviética, nadie la boicoteó, nadie la acechó, simplemente se desplomó reitero el concepto, como un cadáver putrefacto. Entonces, hoy día que vengan a tratar de reeditar esas ideas, esas propuestas, cuando empíricamente está demostrado que son un fracaso, resulta bastante lamentable. Claro, exactamente, exactamente. De hecho, hubo una señora que fue parte del Consejo Constitucional del primero, el del primer proyecto, que hizo, digamos, un discurso y dijo abiertamente que ella citaba a la Unión Soviética. O sea, es de locos pensar que hoy en día, 2023, hay gente que directamente hace referencias a un régimen que está más que cuestionado, por decirlo de modo bastante amable. Y que no Pero, existe, y que no sí, existe no, precisamente y que no existe porque precisamente fue un rotundo fracaso. Es decir, la demostración más clara de que fue un fracaso es el hecho que ya no exista. claro, claro. Claro, exactamente. Y que se ha tenido que apuntalar por medio de amurallamientos, de represión y un montón de cosas. O sea, yo siempre he dicho que algo que se tiene que sostener por medio de tanta reafirmación, porque estos tipos reafirman y han hecho un montón de revival, digamos, de esta ideología, nuevas versiones. Entonces, algo que se tiene que apuntalar con tanto argumento, con tanta academia, es algo que no se sostiene por sí solo. Yo lo veo desde ese punto de vista, algo como de sentido común, digamos. Sí. Ahora, para poder remontarnos a las fuerzas políticas que fueron protagónicas de la Unidad Popular, me gustaría que habláramos un poco ahora, le quiero hacer una pregunta respecto al socialismo en Chile, porque usted también habla un poco sobre lo que fue el socialismo anteriormente a la Unidad Popular. La gente tampoco tiene mucho recuerdo ni información de que el socialismo intentó llegar al poder no solamente en la Unidad Popular, sino que tenemos varios intentos. Me gustaría que habláramos también un poco de eso. Bueno, la izquierda, en particular el Partido Socialista, tuvo un candidato vamos a hablar de 2 décadas. ¿Ah? Ese candidato era el senador Salvador Allende, médico de profesión, cuya primera candidatura fue en el año 1952, donde obtuvo en torno al 5% de los sufragios y el vencedor de esa elección del año 1952 fue el general Carlos Ibáñez del Campo. Posteriormente, el año 1958, se formó una coalición política que aglutinaba partidos de izquierda y partidos de centro, como era el Frente de Acción Popular FRAP, Mm. coalición que levantó también la candidatura del socialista Salvador Allende, ya con una salvedad. Recién dije que el año 1957 empezó muy tenuemente a gestarse el proceso de socavamiento y destrucción de la democracia. ¿Por qué? Porque el Partido Salvador Allende, el Partido Socialista, en aquel año, en el año 57, un año antes de la elección presidencial, donde Allende iba a ser eh, el líder de una coalición de partidos, de una alianza de partidos, un año antes su partido dijo que las alianzas ya no
eran el camino, que no había que aceptar la democracia republicana que se tenía, que el camino era la revolución proletaria y alcanzar la dictadura del proletariado. Eso fue el año 1957, 2 años antes de que triunfara la Revolución Cubana. Entonces en Chile se empieza a gestar incluso antes de la Revolución Cubana esta actitud o esta propensión a romper con la democracia por parte del Partido Socialista de Chile. Vino la tercera candidatura de Salvador Allende el año 1964 con el mismo FRAP, el mismo Frente de Acción Popular. Ya había ocurrido un hecho muy importante en América Latina como fue la Revolución Cubana, por el hecho de que marcó un precedente de que en el resto de Latinoamérica se podían instalar gobiernos de índole o de carácter comunista, totalitarios y sin vuelta atrás, porque hoy día estamos conversando en el 2023 y todavía está instalado ahí el régimen cubano, no hay elecciones, no hay nada. Ahora, había una condición base, una condición global que marcaba al mundo, y por ser Chile parte del mundo, marcaba a Chile, la llamada Guerra Fría. ¿Qué es lo que era la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento en que se vieron involucrados Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, los dos grandes triunfadores, y acordaron repartirse el mundo, una mitad para uno y la otra mitad para el otro, pero eso no quitaba que los comunistas trataran de tener supremacía, hegemonía en algunas partes donde podía esto ocurrir. Principalmente estuvieron siempre en esas disputas África, el sudeste asiático, por eso ocurrió la guerra de Vietnam, pero América Latina tampoco escapó a eso, más aún cuando se instaló la Revolución Cubana. Entonces Estados Unidos quería mantener bajo su control toda América Latina, un control de tipo cultural, geopolítico, militar, económico. Y la Unión Soviética hizo lo propio en la Europa oriental, detrás de la cortina de hierro, como se decía. Toda la Europa oriental estaba bajo la férula comunista de Moscú. Pues bien, así como cuando hubo intentos de zafarse del comunismo en la Europa oriental, como fue el caso de Hungría en los años 50 y a fines de los 60 en Checoslovaquia, los comunistas soviéticos movilizaron incluso tanques a Budapest, capital de Hungría, a Praga, capital de Checoslovaquia, para sofocar el intento de liberarse del régimen comunista. Por lo tanto, era esperable que si en el sector que era influencia norteamericana habían algunos países, grupos políticos que querían zafarse de la influencia estadounidense, era esperable también que Estados Unidos actuara como lo hizo Moscú en la Europa oriental. Era parte de la Guerra Fría. Entonces, bueno, Allende, quise decir eso porque es importante considerar el escenario de Guerra Fría. Las dos grandes potencias se disputaban el mundo y actuaban en consecuencia. El año 1964, Salvador Allende, que se creía que podía salir triunfante, finalmente fue derrotado ampliamente por Eduardo Frei tras recibir Frei el apoyo de los partidos tradicionales desde la derecha chilena, aparte de su partido, la Democracia Cristiana. El Partido Conservador y el Partido Liberal apoyaron a Eduardo Frei, le quitaron su apoyo, le restaron su apoyo al radical Julio Durán Neumann, y con ese apoyo de la derecha, Frei es ungido presidente de la República con mayoría absoluta. Ni siquiera tuvo que pasar por el Congreso Nacional su candidatura, como había ocurrido anteriormente con todos los otros presidentes de la República. El año 1965, en junio, estamos hablando de 9 meses después de la derrota del año 64, el Partido Socialista acentúa su voluntad de divorciarse, de romper con la democracia chilena, y aprueban en el Congreso de Linares de junio de 1965 la vía insurreccional, que no era otra cosa más que profundizar
las tesis de ruptura institucional, de querer terminar con lo que ellos llamaban la democracia burguesa, de terminar con la Constitución de 1925, de terminar con las Fuerzas Armadas y de orden como se conocían hasta aquella fecha. Algo similar a lo que hemos estado escuchando en los últimos 4 o 5 años. Se repite la historia, por eso uno dice, bueno, esta gente sigue con el mismo discurso, lo mismo que nos llevó a una tremenda crisis y catástrofe posteriormente. Y el año 67, octubre del 67, 2 años después, en un Congreso General en Chillán, el Partido Socialista ya no le bastaba con la vía insurreccional y declara su voluntad y decisión de hacer uso de las armas, de validar la vía armada como método de acción política. Eso no fue ni más ni menos que la ruptura total con el sistema democrático. Y por lo tanto, era esperable, absolutamente y justificable, la respuesta de quienes se sentían afectados con con la política de la izquierda y en particular del Partido Socialista. Y esa respuesta obviamente iba a ser proporcional. Si el Partido Socialista decía yo voy a salir a combatir a mis oponentes con las armas, sus oponentes, era lógico y estaba claro que también iba a decir entonces yo te respondo con las armas. Exactamente. De hecho, ahí se empieza a gestar la confrontación directa entre civiles, lo que es la conformación del Movimiento Nacionalista Patria y Libertad. Sí, pero eso viene después. Ya, perfecto. Eso años Sí, 68, sí. más o menos, ya finales del siglo, No, de la década 60. 1971. 71. Y el comando Rolando Matus fue el que se formó un poco antes, si me no recuerdo, ¿no? Me parece que sí, como en Mm, 1969, claro, 1970. claro, porque era Sí, digamos, sí. la vanguardia del Partido Nacional, producto de que había sido asesinado El, el, un... el, el comando Rolando Matus era del Partido Nacional, así es. Claro, claro. En esta conformación que usted nos menciona, de ya la radicalización y la declaración abierta de la vía armada por parte de los socialistas, me gustaría saber, en su estudio, cómo usted posiciona el rol de la democracia cristiana, ya que, digamos, esta fuerza que fue hegemónica, mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria en el Congreso también, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero que también tenemos decisiones que se fueron a la izquierda radical. Ahí tenemos al MAPU, por ejemplo. Me gustaría saber qué rol cumple la democracia cristiana también en esto, ya que está al medio, y es muy importante. A ver, la democracia cristiana, en mi opinión, fue un instrumento, y con todo respeto del Partido Demócrata Cristiano, seguramente no lo fundaron para ser el instrumento que yo estoy diciendo que fue, pero fue el instrumento elegido por, por Estados Unidos para levantar un bloque, una barrera al avance del socialismo marxista, marxista-leninista. Estados Unidos, lo dije, buscaba tener influencia de distintos tipos, social, política, económica, geopolítica, militar. En el ámbito militar se formó el PAM, Pacto de Asistencia Mutua, entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de cada uno de los países de América Latina. El TIAR también en materia militar, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también era un acuerdo de índole militar. Y en lo político, económico y social se formó la Alianza para el Progreso Claro, en el gobierno del presidente John Kennedy, claro. que antecedió, Kennedy fue asesinado en noviembre de 1963 y fíjense usted, en noviembre del año 1964 toma la presidencia de la República, habiendo triunfado en septiembre del 64 Eduardo Frei Montalva. ¿Hacia dónde apuntaba la Alianza para el Progreso? A un desarrollo económico, a un mejoramiento de la calidad de vida de los países latinoamericanos, de los pueblos latinoamericanos, sin que estos se vieran tentados o para que estos no se vieran tentados de aferrarse al socialismo marxista-leninista como una vía para salir de la pobreza. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, hagamos salir de la pobreza a estos países, pero y con eso alejamos el fantasma del marxismo-leninismo.
la revolución comunista, en el fondo. Entonces, en mi opinión, la democracia cristiana juega ese rol. De hecho, Estados Unidos inyectó grandes sumas de dinero en la campaña de 1964 para financiar esta campaña de Eduardo Frei. Muestra de eso es es una muestra, digamos, de la visión que tenía Estados Unidos de la democracia cristiana y del instrumento que era la democracia cristiana para Estados Unidos acá en Chile. La reforma agraria. Cuando se inicia el gobierno de Eduardo Frei, Chile importaba un poco más de 150 millones de dólares en alimentos, es decir, habían 150 millones de dólares que Chile tenía que mandar al exterior y que no era capaz de producir como comida para los chilenos en territorio chileno. Algo bastante penoso. Habiendo campos bajo riego y sin ser puestos en producción. Entonces la tesis fue que el latifundio que provenía desde la época colonial no era capaz de estar a la altura de las necesidades de la población chilena. Cuento corto, hagamos una reforma agraria donde expropiemos esas tierras y las pongamos en producción. Y crearon los asentamientos campesinos, etc. Bajo ese esquema de revolución en libertad, en el fondo, yo creo que ese también era un eslogan para sacar al pueblo chileno. Estamos hablando de Chile, no nos vamos a referir a otros países que vivieron procesos similares. Por ejemplo, Argentina vivió un proceso bastante parecido a Chile, en mi opinión, pero vamos a hablar solo de Chile. Para alejar al pueblo chileno de la tentación, a la juventud, de la época de la revolución marxista. Entonces, digámosle que estamos en una revolución, pero esta es una revolución, además de revolución, una revolución en libertad. No como la revolución en Cuba, que no es en libertad, no como la revolución bolchevique de la Unión Soviética, que tampoco ha sido en libertad. Entonces, habían eslogan, acciones que tendían a buscar esquivar la tentación de la revolución marxista-leninista. El MAPU es una organización política, un partido político que forman jóvenes demócratas cristianos que, estando dentro de la democracia cristiana, no le creyeron al proceso que estaba llevando la democracia cristiana. Es decir, dijeron, no, a nosotros no nos gusta el comunitarismo, porque la democracia cristiana no hablaba de socialismo, no hablaba de comunismo, hablaba del comunitarismo. Claro. También una forma de tentar al elector, de mantener a la población chilena eminentemente católica. También la sotana tenía mucho poder en esos años, mantenerla alejada del marxismo, leninismo, ateo, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran, cómo se definía el mismo marxismo, porque eso no es decir que era el marxismo ateo, no es un tratarlo peyorativamente, no, es decir, cómo ellos mismos se autodefinían. Pero estos jóvenes demócratas cristianos no le creyeron al proceso que estaba llevando a cabo su propio partido y miraron para la vereda del frente y dijeron, no nos gusta esta revolución de libertad, nosotros queremos irnos con la revolución que están proponiendo los amigos que están ahí en el frente. Y se fueron de la democracia cristiana y formaron un partido de izquierda, de carácter cristiano-católico, el Movimiento Acción Popular Unitaria, pero resulta que después terminó autodefiniéndose también incluso como marxista-leninista. Así que terminó siendo un partido, una facción por lo menos, la que lideraba Óscar Guillermo Carretón ya en los años 70, durante el gobierno de la Unidad Popular, muy ultra, muy incluso que se mimerizaba con el MIR. Entonces la democracia cristiana fue eso. El gobierno demócrata cristiano fue, no es que la democracia cristiana propiciara que se formara el MAPU, no. El MAPU lo formaron personas jóvenes que no se sintieron cómodos en el partido en el cual militaban y se fueron. Claro. De hecho, hay unas declaraciones que, si mal no recuerdo, son del propio Patricio Elwin y de Eduardo Frei Montalva, que asumen los errores como jerarcas del partido de haber permitido o de no haber tenido la autoridad suficiente para poder contener a estos jóvenes. No sé si usted tiene conocimiento, o sea, porque yo tengo la noción de esa declaración, pero no recuerdo en qué fecha fue, pero tengo la noción de que estas dos personas declararon respecto a esto.
hubo una autocrítica grande en la democracia cristiana en el año 1969 por esta separación importante que ocurrió con la salida de esta gente que formó el MAPU y que fue gravitante para la elección del año siguiente, en 1970. Claro, exactamente, exactamente. Ahora ya adentrándonos de plano a la Unidad Popular, propiamente tal, hemos hecho una especie de, digamos, de recorrido desde atrás en adelante, ha sido como la intención de esta entrevista. Me gustaría ahora centrarnos en el tema de la Unidad Popular, porque hay muchos mitos. Obviamente usted puede ver que el propio presidente Gabriel Boric, que ya sabemos su signo político es explícito, y a cual el gobierno siempre refiere, incluso de forma icónica, de forma simbólica. Hay una referencia al gobierno de Allende como si hubiese sido un gobierno democrático, como si bajo la égide de Allende no hubiese ocurrido violaciones a derechos humanos, ni abusos, ni atropellos. Y me gustaría que nos centráramos en esto, o sea, ¿cómo fue el gobierno de la Unidad Popular? ¿Cómo fue el gobierno y la visión del propio Salvador Allende? Me gustaría centrarnos en esta cosa específica porque creo que es muy importante que las generaciones que están ahora viendo esto, las nuevas generaciones, los jóvenes, tengan una idea más acabada de lo que fue ese periodo. Sí, a ver, hay que abordarlo por distintos lados, pero vamos a ir juntando las ideas. Primero que todo, el partido de Salvador Allende, el Partido Socialista, ya dije que el año 1967 aprobó como válido el hecho de usar las armas para tomar el poder. Primera cosa, eso no es aceptable en ninguna democracia, eso es romper con la democracia. Que la democracia burguesa, como llamaban a nuestra democracia de aquellos años, no servía y que había que eliminarla. Yo le voy a decir una cosa, yo en los años 80 estudiaba en la universidad y llegaban dirigentes socialistas que estaban reapareciendo y llamaban a luchar para recuperar la democracia. Hoy día, si yo los escuchara hablar, le diría, ¿cuál democracia quiere usted recuperar? ¿Aquella que llamaban democracia burguesa y que ustedes quisieron destruir? Porque la querían destruir. Ellos, claro, no es un invento mío, no es una apreciación mía. Ellos declararon querer destruir esa democracia. Entonces, en los años 80, cuando decían, hay que volver a la democracia, ¿cuál democracia? ¿La misma que ellos quisieron destruir? Eso habría que preguntar. Entonces, el partido Salvador Allende estaba en esa postura. Allende, con mucho esfuerzo, porque no tuvo un apoyo decidido dentro del Partido Socialista para ser candidato presidencial del Partido Socialista, con mucho esfuerzo logró imponerse dentro como candidato de su partido. Porque su partido ya no creía en las elecciones. Y como se impuso la fuerza de la realidad, Chile seguía viviendo el proceso democrático bajo la Constitución de 1925, la democracia republicana. Había que tener un candidato y bueno, se instala Allende como candidato del Partido Socialista. Y el Partido Socialista declaró que la elección presidencial de 1970 era solo una estación intermedia para llegar a la lucha armada que permitiera tomar definitivamente el poder. Así declaró el Partido Socialista a finales del año 1969. En octubre de 1969 se formó la Unidad Popular, la que se reunió en un cónclave en enero de 1970 para elegir al candidato único de esta coalición de izquierda. ¿Cuál era la diferencia de la Unidad Popular, por ejemplo, con el Frente Popular de 1938? Que en el Frente Popular el eje era el Partido Radical, que era un partido de centro, que se sentía cómodo desenvolviéndose en la democracia republicana bajo el amparo de la Constitución de 1925. Claro. La Unidad Popular, el eje no era el Partido Radical, formó parte de la Unidad Popular el Partido Radical, pero el eje eran los partidos marxistas-leninistas de vocación antidemocrática, porque ellos proclamaban querer instaurar la dictadura del proletariado. Y si alguien dice yo quiero instaurar una dictadura, es porque es antidemócrata. Entonces teníamos
coalición política de izquierda, marxista-leninista, antidemocrática y totalitaria. Allende es elegido entre los candidatos que se presentaron en enero de 1970, entre esos Pablo Neruda, Jack Chonchol, Rodrigo Ambrosio del MAPU, Tarud, Baltra de los radicales. Entonces no se ponían de acuerdo para elegir al candidato presidencial único hasta que dijeron, bueno, vamos a elegir a Salvador Allende, pero Salvador Allende firme este documento. Le dijeron los partidos políticos. Los partidos políticos que escribieron en ese documento que hicieron firmar a Allende, y como Allende estaba en alguna medida obsesionado con ser presidente de la República, quería quedar instalado en la historia de Chile como fuera, ¿dónde hay que firmar? Dijo. Y firmó. ¿Pero qué firmó? Firmó que si él era elegido presidente de la República, todas las decisiones que debiera tomar su gobierno no las podría él tomar en su calidad de presidente de la República o de jefe supremo de la nación, como definía la Constitución al presidente de la República. Tenía que él pedirle autorización y conversar y mirarle la cara al Comité Político de la Unidad Popular, es decir, a las cúpulas de los partidos políticos que conformaban la Unidad Popular. Mientras eso fuera un acuerdo preelectoral, no tenía ninguna importancia para el país. En el momento en que se transformó en presidente de la República Salvador Allende, eso fue una inconstitucionalidad, porque se fue creando y fue tomando forma un gobierno de facto, donde gobernaban y tomaban decisiones un grupo de personas por las cuales el país jamás había votado, ni la ciudadanía ni el Congreso Nacional, como estaba estipulado constitucionalmente. Entonces esa fue Allende se instala en la moneda con una situación de inconstitucionalidad sobre sus hombros. Y es eso, el hecho de que él tenía que pedir autorización, la venia del Comité Político de la Unidad Popular. Inconstitucional porque la gente, la ciudadanía y el Congreso eligieron al ciudadano Salvador Allende Gossen como presidente de la República. Gana la elección en 1970, el 4 de septiembre, con mayoría relativa, con un 36% y fracción de los votos, y por sobre el independiente de derecha Jorge Alessandri, que sacó un 35% y fracción, fue una diferencia bastante estrecha, y el candidato de la democracia cristiana, don Radomiro Tomic, quedó un poco más atrás, con un 28 y fracción por ciento de los votos. Por lo tanto, de acuerdo a la Constitución, no había segunda vuelta, no se estipulaba la segunda vuelta, entonces el que definía era el Congreso Nacional. Claro. El Congreso Pleno, las dos cámaras, senador y diputado. La democracia cristiana le pidió a Salvador Allende, le expuso los llamados estatutos de garantía, que eran varios puntos donde Allende, de alguna forma, o no de alguna forma, derechamente, dejaba fuera algunos aspectos de su programa, el programa de la Unidad Popular, cuyos puntos afectaban la permanencia de la democracia republicana. Entonces estos estatutos de garantías constitucionales, como se llamaron, Allende los firma y obtiene el apoyo de la democracia cristiana. Ahora, este documento es súper importante tenerlo claro, este documento que firma Allende para que la democracia cristiana le dé su respaldo en el Congreso, no quedó archivado en una oficina del Congreso ni en una notaría. Ese documento, el día 9 de enero de 1971, 3 meses después que Allende toma el gobierno, pasa a formar parte de la Constitución Política de la República de Chile. Hubo una reforma constitucional para incorporar esos estatutos de garantía. No respetar esos estatutos de garantía, entonces, era no respetar la Constitución, porque quedaron incorporados. En febrero, me parece, fines de febrero, principio de marzo, pero en ese lapso de tiempo, Salvador Allende le entrega o le da una entrevista muy larga, tanto en Santiago como en la casa, el Palacio Cerro Castillo de Viña del Mar, a un gurú que tenía la izquierda chilena en esos años, de origen francés. Regis Debray se llamaba el personaje,
La verdad que yo no entiendo por qué lo adulaban tanto y lo tenían en un altar. Y en esa entrevista Salvador Allende le dice a Debré que él firmó los estatutos de garantía constitucionales por una razón meramente táctica y para llegar a la moneda, pero que él no los va a cumplir y que la Unidad Popular mantiene incólume, inalterable su programa de gobierno. Es decir, en esa declaración Allende afirmó que no iba a respetar la Constitución, porque, insisto, esos estatutos firmados con la democracia cristiana pasaron a ser parte íntegra de la Constitución el 9 de enero de 1971. Entonces, ¿por qué estoy relatando esto? Porque Allende inicia, por la firma de este documento con los partidos de la Unidad Popular, con un factor de inconstitucionalidad a su gobierno, el 3 de noviembre del 70, porque le entregaba el gobierno, o primero el cogobierno, y después definitivamente con el tiempo pasó a gobernar este comité político, convirtiéndose en un gobierno de facto, inconstitucional. Parte con esa inconstitucionalidad Allende, cae también en la inconstitucionalidad al decir que no va a respetar los estatutos de garantía, y derechamente no los respetó, porque uno de los puntos que señalaba este estatuto indicaba, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada, y Allende no lo respetó, la Unidad Popular no lo respetó, y por lo tanto la democracia cristiana se fue alejando cada vez más del gobierno de la UP, con el cual en un principio quería colaborar. Otro hecho que marcó fuertemente el inicio del gobierno de Allende fue el perdonazo que le dio a presos condenados por delitos terroristas, que habían sido condenados durante el gobierno de Frei, no por el gobierno Frei, sino que por el sistema judicial chileno. Los indultó, y uno de los indultados participó, ni más ni menos que en junio de 1971, en el homicidio del ex ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei, Edmundo Pérez Ujovich, un hecho que conmocionó al país. Y así, bueno, la Unidad Popular fue cayendo en enormes errores de carácter político, de carácter económico, la emisión inorgánica de dinero que llevó al país a una inflación espantosa, acompañado de eso a la fijación de precios de los productos de consumo masivo, lo que generó las bases para el mercado negro. No, fue realmente un desastre en materia económica y también en materia política, por supuesto. Exactamente. Y son cosas que uno podría, por ejemplo, cuando usted menciona el caso de los indultados, y esta política doble, porque siempre los socialistas y los marxistas en general, o los denominados socialdemócratas, porque la socialdemocracia, que en estricto rigor es lo que doctrinariamente era Salvador Allende, que era utilizar la democracia para fines revolucionarios, porque después la palabra se fue, digamos, fue tergiversando su significado. Ahora socialdemócrata es cualquier cosa. Pero en estricto rigor, bajo la línea marxista, ellos estaban ocupando la democracia para sus fines políticos, para sus fines revolucionarios, y caminaban a dos bandas. Como usted cuenta aquí, estaban con un pie en la democracia, con otro pie en la revolución. Hay un paralelo muy interesante, porque usted menciona que efectivamente al principio la democracia cristiana los apoyó y después se fueron alejando. Hay un paralelismo muy, muy interesante con lo que está ocurriendo hoy en día con el gobierno del Frente Amplio, porque efectivamente vemos que un gobierno llega nuevamente con una coalición desde la izquierda más radical hasta la centroizquierda, lo que se denomina el socialismo democrático, y hoy en día vemos que ya ese gobierno está quedando cada día más solo, porque también ha ocurrido en cosas bien parecidas al gobierno de la Unidad Popular. Me gustaría que conversara un poco ese paralelismo, si es que hay efectivamente cosas similares. Sí. A ver, yo quisiera decir también que Allende, si alguna vez se dijo que era socialdemócrata, he escuchado también que es, sobre todo en países europeos, en Francia, en España, que es un ícono, un ejemplo de la socialdemocracia mundial. Eso es falso, absolutamente. O sea, Allende se declaraba marxista-leninista, y la socialdemocracia era un enemigo al cual combatir, que tenían los comunistas y los marxistas-leninistas. Odiaban a los socialdemócratas los comunistas. Y los marxistas-leninistas, porque el Partido Socialista, el Partido de Allende era marxista-leninista. Entonces, por ninguna parte Salvador Allende fue un socialdemócrata, en ningún caso, que ocupó
en su época de presidente el sistema democrático chileno para instalarse en el gobierno y a partir de esa posición comenzar a destruir el sistema democrático, eso sí es verdad, pero eso no significa que él haya sido un socialdemócrata. Él era un marxista-leninista que quería destruir la democracia republicana, cambiar la constitución del año 25, eliminar el Congreso Nacional, como se conocía hasta la época, que era con 2 cámaras, senadores, diputados, y transformarlo en una asamblea popular, unicameral. Entonces estaba lejos de ser un socialdemócrata, es una falacia muy grande. Sí, hoy día, a ver, hoy día yo diría que los que están propiciando las mismas políticas de aquellos años son bastante trasnochados, porque insisto en lo que dije en un principio. En la época de Allende, por último, se creía que el socialismo soviético era un camino válido para sacar de la pobreza a los pueblos. Eso se creía. Unos creían, otros no creían, obviamente, por eso se producía el enfrentamiento tan brutal. Pero había gente que creía y estaba ese modelo allá supuestamente funcionando. Pero hoy día no, hoy día, ¿qué modelo socialista soviético si la Unión Soviética desapareció? No existe, hoy día volvió a ser Rusia y a lo mejor tiene algunos esquemas del totalitarismo, el sistema dictatorial comunista. La verdad que desconozco bien el sistema político ruso actual. Tal vez Rusia nunca ha tenido vocación democrática porque del absolutismo de los zares pasa al absolutismo, totalitarismo comunista, y parece que ahora también pasó a una especie de totalitarismo de una clase política que se enriquece, que actúa como señores feudales, como oligarquía política, como reyes, etcétera. Entonces, Rusia parece que no ha podido, y a lo mejor no tiene vocación o no tiene cultura de democracia republicana. Claro. Pero bueno, pero hoy día cuando uno dicen hay que destruir el sistema neoliberal, podrían decir sistema capitalista o sistema liberal, pero le ponen neoliberal. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué sistema? ¿Qué sistema tú quieres implementar? ¿Qué alternativa? ¿Qué alternativa está en el mundo que no pueda, o propuesta, claro, digamos? Porque no me puedes decir el sistema de la Unión Soviética, yo te voy a decir dónde existe la Unión Soviética. No, el sistema cubano. Veamos lo que es Cuba. Viven en una precariedad enorme. No he visto, y eso se lo digo yo a mucha gente, a millones de latinoamericanos o a miles de latinoamericanos tratando de entrar desesperadamente a Cuba. No los he visto. Ha sido al revés. He visto siempre miles, o vi en el pasado, no sé si todavía ocurre, no lo informarán, no sé, miles de cubanos arriesgando su vida, cruzando el mar Caribe, en lo que fuera, para llegar al estado de Florida al frente en Estados Unidos. No he visto gente de Estados Unidos desesperada por llegar al paraíso cubano arriesgando su vida. Han salido 5 o 6 millones, entonces si alguien me dice, no, la luz bolivariana, han salido 4, 5 o 6 millones de venezolanos de Venezuela. Desesperados, los vemos en nuestras calles, si no nos tienen que contar la historia, ahí los vemos vendiendo lo que sea en las calles, caramelos, otros haciendo algún tipo de gracia circense en los semáforos, pero no he visto a ningún otro latinoamericano, o hablemos de Chile, a ningún chileno, ni a los que levantan voces para decir que eso es la luz de Latinoamérica, no los he visto jamás desesperados, volviéndose locos por llegar a aquel paraíso bolivariano que es Venezuela, supuestamente. Entonces, cambiar lo que tenemos en Chile, ¿por qué? ¿Por qué alternativa? ¿Por el modelo argentino? Argentina hoy día tiene un 50% de pobreza, lo que es un desastre para un país riquísimo. Argentina es un país naturalmente muy rico. Entonces, perdónenme, ¿de qué estamos hablando? O sea, en la época de Allende había modelos a seguir que se consideraban válidos. Estaban equivocados porque no se sabía del fracaso que iban a tener. Pero en ese momento se suponía que estaban funcionando. Pero hoy día, ¿qué? ¿Cuál es el modelo alternativo? Y además que en ese tiempo, no Ulises, tampoco había internet.
Entonces, un poco que uno podría entender un poco más a los izquierdistas de esa época que se equivocaban porque no tenían las nociones de, primero, los atropellos y las barbaridades que ocurrieron detrás de la cortina de hierro, cada uno de esos países, Así es. por las cosas que tuvieron que pasar, y hoy en día está la información a la mano. Entonces, es también incluso más irrisorio eso. Se tragaron una consigna, una falacia. Me acordé de un caso que hago referencia en el libro Chile 1973, un ícono de las juventudes comunistas de Chile, Alejandro Rojas, estudiante de la Universidad de Chile, presidente de la FECH, elegido diputado en la elección parlamentaria del 4 de marzo de 1973. Cuando viene el golpe militar, Alejandro Rojas era uno de los hombres más buscados del país y logró exiliarse. Y claro, se fue al paraíso socialista, a uno de los satélites de Moscú, la República Democrática Alemana, así se hacía llamar. No duró mucho tiempo Rojas en la República Democrática Alemana. Empezó a darse cuenta de lo que realmente era el sistema. Salió de la Europa Oriental y se instaló un tiempo en Suiza y parece que se revolvió un poquito y dijo, no, a lo mejor los alemanes por ser alemanes eran de una forma medio extraña. Me voy al Caribe, a la gran revolución cubana. Y se instaló en Cuba. Estando en Cuba, tomó la decisión de renunciar al Partido Comunista. Dejó de ser comunista Alejandro Rojas, ese ícono del comunismo chileno, de los jóvenes comunistas chilenos al principio de los años 70, y terminó viviendo y desarrollándose profesionalmente como académico e investigador en uno de los países que viven bajo la corona británica, o sea, en un país donde hay una monarquía republicana, una democracia monárquica, no sé cómo llamarla, Canadá. Ahí se instaló Alejandro Rojas, en Canadá. No se quedó ese comunista en el paraíso cubano ni en el paraíso de la República Democrática Alemana. Entonces, esas cosas las tienen que saber los jóvenes. Cuando les hablan de esos paraísos, que la revolución, que el Che, que la música caribeña, en el fondo es una falacia. Ahí hay un ejemplo claro. Alejandro Rojas dejó de ser comunista estando en Cuba, ya se convenció, dijo, no era problema de los alemanes, el problema es el sistema. Me voy de acá y renuncio al comunismo y se instaló en Canadá a hacer vida de académico investigador. Claro, pasa mucho, hay mucha gente, hay muchos ejemplos como ese, en los años 80, que hoy en día ya son gente que está en otra postura al menos. Y Sí. ya para tocar un último módulo de esta entrevista, hablamos de el Chile republicano de los años 20, años 50. Hablamos de el Chile de la democracia cristiana. Hablamos de la Unidad Sí. Popular. Y ahora vamos a el régimen militar, gobierno militar, dictadura, como dirán a otras personas, cual sea su denominación, vamos a hablar sobre lo que fue la figura del general Pinochet, de la Junta Militar, para nuestro país, cuáles son sus conclusiones, cuál es su visión y qué significó para nuestra historia. A ver, el libro Chile 1973 termina más o menos a las 9 o 10 de la mañana del 11 de septiembre de 1973. No me aboco en el libro a hacer un análisis de lo que fue el gobierno militar. Claro. No lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque sobre aquella época posterior al 11 de septiembre se escribió mucho ya. Hay múltiples testimonios de civiles, de izquierda, de derecha, militares. Hay un sinnúmero de testimonios y de registro al respecto. Mi trabajo estuvo orientado a trabajar, a evaluar el periodo en que, en mi opinión, no se había abordado lo suficientemente y de la forma más seria posible, en mi opinión. Quise profundizar ahí. Ahora, el general Pinochet lo colocó la historia en un lugar y en un momento en que lo tomó nomás, porque pudo haber sido el general XZR. Él no buscó llegar donde llegó, simplemente las circunstancias lo fueron colocando en el lugar donde finalmente terminó. Claro, Lo mismo el resto de los comandantes de jefe. Exactamente.
Es muy interesante esto que plantea usted porque el libro uno se podría imaginar, como usted dice 73 acá, la mayoría de las personas se podría imaginar que también, digamos, toca ese tema, pero es un libro enfocado netamente a las causas. Y creo que eso le falta mucho Así es, a la literatura de este quiebre institucional. Es algo así es. que hace falta. Y como usted también mencionó, y por lo que he leído del texto, eh, es un texto bastante objetivo también, porque no es, como usted mencionó recién, hay literatura de izquierda, de derecha, militar. Usted lo que hace es objetivamente desglosar los acontecimientos, exponerlos tal y como son, y que el lector se haga su opinión, digamos. Se vaya formando una opinión, efectivamente. Yo a partir de ese criterio de trabajo, de ese perfil de trabajo, he obtenido bastante aplauso de gente de derecha, gente de izquierda también, eh, gente que fue parte de las Fuerzas Armadas en aquella época, pero también he obtenido algunos que no, que les cuesta, reproches de algunos que les cuesta sacudirse un poco del molde que tienen establecido, tanto gente de derecha como gente de izquierda. Hace 2 semanas aproximadamente, o 3 semanas, ya no recuerdo, una persona que después se identificó como que había sido parte del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, me escribió diciéndome que yo justificaba el golpe militar con mis escritos. En ningún caso, yo no estoy justificando el golpe militar, estoy exponiendo los hechos como ocurrieron. ¿Por qué? Porque a propósito de unas columnas que estuve escribiendo en un medio de comunicación, basadas esas columnas en esta obra, Chile 1973, ponía en evidencia sucesos donde quedaba claro que el MIR había sido una agrupación terrorista de matones callejeros, de matones de los campos, que incluso agredieron a personeros del gobierno de Allende. Entonces eso, cuando alguien que fue del MIR recibe esa información, se remece y lo primero que hace es le voy a escribir a este tipo que está hablando estupideces y quizás que otras cosas más dice. Y también hay gente del mundo de la derecha que me dice, oiga, usted parece que es pro general Carlos Prats. Tampoco, en ningún caso yo tomo los antecedentes, los expongo, los analizo en el libro, incluso le hago algunas duras críticas al general Carlos Prats, que era comandante en jefe del ejército en aquella época del gobierno de la Unidad Popular, expongo y bien basadas las críticas, no hago críticas, no hago inventos para criticar, hay por ahí algunos que le inventan viajes, que pasaba viajando a Moscú con Carlos Altamirano, cosas que nunca ocurrieron, no, yo las críticas que le he hecho a Carlos Prats en mi libro son basadas en acciones que desarrolló Carlos Prats que lo sacaron o él mismo se apartó de los límites constitucionales que él como comandante en jefe del ejército tenía, como fue el hecho de aceptar la inconstitucional propuesta del presidente Salvador Allende de que el general Carlos Prats se sentara a conversar con los partidos de izquierda para que los partidos de izquierda en el año 73 aceptaran una tregua política con la oposición, en particular con la democracia cristiana. Entonces, cuando Prats le dice, presidente, hable con los partidos de la Unidad Popular para que se acepten una tregua que elimine la posibilidad de una guerra civil en Chile, Allende le dice, no, si a mí no me hacen caso. Ahí aparece nuevamente el Comité Político de la Unidad Popular, este gobierno de facto. A mí no me hacen caso, general. ¿Por qué no habla usted con ellos? Ese por qué no habla usted con ellos fue una inconstitucionalidad del presidente, porque empujó al comandante en jefe del ejército a meterse a la arena política contingente, algo que estaba y está vedado para un uniformado. Pero el presidente de la República lo empujó y lo peor de todo, y lamentablemente, el comandante en jefe del momento aceptó, cuando pudo haberle dicho, señor presidente, yo quisiera ayudar, pero visto uniforme, yo no me puedo sentar a conversar con los partidos de su coalición. Esa es tarea suya, yo no sé cómo lo irá a hacer. No, él podría haber tomado esa actitud. Entiendo yo, y esto no significa que yo sea praxista, entiendo yo que lo hizo con un afán de eliminar la posibilidad de una guerra civil en el país. Así lo veo. Pero no Claro, significa que yo eh, me convierto en un hincha del personaje histórico ya, Carlos Prats González, que fue comandante en jefe del ejército. exactamente. Claro, usted está exponiendo hechos, realidades
Y ahí uno puede, también es interesante la psicología de los personajes implicados, porque ahí uno puede dilucidar las intenciones, los propósitos, las causas y puede también experimentar lo que es en el relato que usted nos propone, eh, cuáles fueron las motivaciones íntimas de cada político implicado. Y eso también es algo interesante, de En, poder, motivación ¿en qué sentido? motivaciones como la que usted, por ejemplo, señala de Carlos Prats, que es evitar una guerra civil, por ejemplo. En ese sentido, Sí, bueno, a ver, la izquierda, aquí hubo una confrontación de dos posturas irreconciliables. Un sector que quería llevar al país a la dictadura del proletariado, a un gobierno tipo cubano, totalitario, sin retorno, versus un país, un sector político mayoritario que quería mantener al país en el modelo de democracia republicana occidental. claro, Esas fueron las motivaciones que tenían cada uno de los bloques que político. estuvieron enfrentados. Ahora, hablo de los bloques en general, porque hay una motivación general, todos tenían la misma motivación para Claro. enfrentarse con el otro. Ahora, Carlos Prats recibe definitivamente la noticia de que Chile está al borde de la guerra civil, la recibe en Buenos Aires, cuando hace escala junto con una comitiva militar con la cual había andado viajando por Norteamérica y por Europa durante un mes. Lo acompañaban en ese viaje el general de división Oscar Bonilla, el general de brigada César Raúl Benavides, el secretario general de la comandancia en jefe, coronel Rigoberto Rubio, y dos oficiales más, el mayor Osvaldo Zavala y un capitán de apellido La Torre. Hicieron una visita institucional a distintas fábricas, oferentes y también pares militares de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España, de Unión Soviética, Yugoslavia. Y cuando estaban en Buenos Aires haciendo escala, se presentó en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires el embajador de Chile en la capital argentina, Ramón Huidobro, y Huidobro le dice al general Prats en un apartado, en una conversación privada, le dice: general, hay que hacer algo porque Chile está al borde de la guerra civil. El viaje lo habían iniciado a principios del 2-3 de mayo del 73 y estamos en junio del 73, o sea, había pasado un mes. Y como usted recién decía, no, las comunicaciones en aquella época no eran como hoy, entonces salir de Chile un mes y andar por Europa era desconectarse prácticamente del país. Claro. Eh, le dice: Chile está al borde de la guerra civil. ¿Pero por qué usted lo afirma? Le dice Prats al embajador Huidobro. Porque me lo informó el ex canciller Clodomiro Almeida socialista. Entonces Carlos Prats, en la hora y media que dura el viaje entre Buenos Aires y Santiago, se fue meditando y recordando lo que él conocía, lo que él sabía de lo que fue la atroz guerra civil que tuvo Chile en 1891. Y dijo: bueno, esto habrá que tratar de impedirlo. En Santiago, en el aeropuerto en Pudahuel, lo esperaba el general Augusto Pinochet, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército y en ese momento comandante en jefe subrogante, acompañado del general Urbina, que era uno de los altos oficiales generales del Ejército de la época. Y de acuerdo a lo que Pratt señala en su testimonio memoria, el rostro de ambos generales le reafirmó lo que había escuchado de Huidobro en Buenos Aires, o sea que el país estaba viviendo un proceso bastante lamentable. Entonces se presenta a Prats donde Allende, y ahí viene esta conversación que Allende le ratifica que Chile está al borde de la guerra civil, y Prats le dice: bueno, presidente, haga algo, converse con la gente de la Unidad Popular y convénzalo de que hay que llegar a una tregua con la oposición. Y ahí Allende le confiesa, le dice: pero general, si a mí no me hacen caso, a mí no me escuchan, ¿por qué no habla usted con ellos? Y Prats aceptó. Reitero, la propuesta de Allende inconstitucional, la aceptación de Prats también fuera de la Constitución. Sí, sí, claro. Y se sentó a conversar con los partidos de la Unidad Popular y le fue pésimo. Para que exista una guerra civil, Álvaro, se tienen que conjugar dos condiciones. La primera y básica, la condición básica para que haya una guerra civil en un país es que algo así muy de perogrullo, pero que cuesta a veces asimilarlo, entenderlo, que hayan dos
bloques irreconciliablemente enfrentados, que era lo que tenía Chile en 1973. Lo tuvo Chile en 1890, en el gobierno de Balmaceda. Lo tuvo España en 1936 durante la Segunda República. Claro. Dos bloques irreconciliablemente enfrentados. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que se desencadene definitivamente la guerra civil? Lo que ocurrió en Chile en enero de 1891, lo que ocurrió en España en julio de 1936. Una acción militar fraccionada, no total, dividida, porque eso propicia, ocasiona que se enfrenten un bando A de las Fuerzas Armadas, el bando que intervino tratando de terminar la situación, y el bando B que no intervino y que se pone de este otro lado. Claro. Y como tienen armas, se enfrentan a balazos. Y a esas fuerzas se suman los civiles, las milicias civiles de ambos bandos, y se desata la sangrienta guerra civil que en Chile del año 1891, en 9 meses, costó 10.000 vidas, más de todos los muertos que hubo en 4 o 5 años de guerra que tuvo Chile con Perú y Bolivia. Y en España se habla de 1.200.000 muertos en 3 años de guerra civil entre 1936 y 1939. Entonces, Carlos Prats quiso eliminar con esa acción política que no le correspondía. Además él no era político, él era un militar. Por lo tanto, las posibilidades de fracasar eran altas, porque él no sabía de política, no entendía de política. Pero él quiso, con voluntarismo, eliminar la condición básica, la existencia de los dos bloques, lograr una tregua política. Y con eso se bajaba la tensión sobre esos dos bloques que estaban ahí a punto de morderse, digamos. Le fue mal y se mantuvo el escenario de los dos bloques y obviamente fue escalando. Estoy hablando de junio, principios de julio del 73, fracasó Carlos Prats y julio fue aumentando, agosto fue aumentando la presión de estos dos bloques, vino un nuevo paro, asesinato del comandante Arturo Araya Peters, que era decán naval de Salvador Allende, fue subiendo la presión. ¿Qué es lo que faltaba para que hubiera guerra civil? Faltaba que hubiese una intervención militar fraccionada, que se levantara un regimiento por aquí, otro por allá y otro más allá, pero que esos 3 regimientos, por poner un ejemplo simple, no tuvieran la adhesión de los otros 3 que estaban más allá y estos otros 3 se volcaran contra a estos 3 primeros. Con eso, con ese escenario estaba trabajando la izquierda. La izquierda apostaba a eso, por eso le negaba todo a Salvador Allende. Por eso Carlos Altamirano declaró, el secretario general del Partido Socialista, si la revolución chilena tiene que costar 1 millón de muertos, tendrá que costar 1 millón de muertos. Entonces ellos apostaban a que hubiesen regimientos que se volcaran en favor de su proyecto político y que se enfrentaran a los que no iban a apoyar el proyecto político de la Unidad Popular. Y las milicias de izquierda con armas iban a sumar a ellos. Y por otra parte, el Frente Nacionalista Patria y Libertad tenía el siguiente diseño: iniciar el apoyo al alzamiento militar en la Araucanía, fijar Temuco como la capital de un Chile nacionalista, volar el viaducto del Mayeco y comenzar a avanzar hacia el norte para tomar Santiago. Es decir, diseño de guerra civil. ¿Qué es lo que pasó el 11 de septiembre del 73? Se logró conjurar la acción militar fraccionada, dividida. ¿Por qué? Porque se aplicó la doctrina de verticalidad al mando que el mismo Carlos Prats, René Schneider predicaban en el ejército, porque era una doctrina permanente del ejército y del resto de las Fuerzas Armadas lo mismo. Verticalidad al mando, porque si el más alto jefe decía A, todos hacia abajo dijeron A. Entonces se produjo la intervención militar, la acción militar, como un solo cuerpo de cada rama y coordinados arriba con los 4 comandantes en jefe para llevar una acción conjunta. Y con eso no hubo un regimiento A que se enfrentara con un regimiento B. Por lo tanto, se conjuró la posibilidad
de una sangrienta guerra civil que le iba a costar a Chile, de acuerdo con proyecciones del propio general Carlos Prats, 500.000 muertos. O sea, iba a ser bastante trágico el asunto. Mm. Claro, efectivamente. Sí, efectivamente la guerra civil tiene esos condimentos. O sea, Y para tiene ir, esas causas claro, basales, esas tiene causas causas basales. basales. Mm, La causa basal es la división. Es de mm, perogrullo, claro, pero no se toma, no se logra asimilar, porque dicen, no, si, oye, si el golpe estuvo justificado porque la Cámara de Diputados dijo que el gobierno de Allende era inconstitucional. No, eso, lo de la Cámara de Diputados fue un ingrediente más al enfrentamiento de estos dos bloques irreconciliablemente enfrentados, valga la redundancia. El claro, golpe militar en el fondo vino a conjurar, a terminar, a eliminar la posibilidad de guerra civil en la instancia en que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir o unidas o divididas. Divididas es guerra civil, unidas no es guerra civil. claro, claro, exactamente. Y es por eso es que siempre los partidos, las estructuras de carácter marxista tienen un profundo interés en las Fuerzas Armadas. Véase lo que Así pasó, es, por ejemplo, con Hugo Chávez en Venezuela, que a ellos sí les funcionó, porque Hugo Chávez es un político, pero que es un militar en primera instancia, y emerge de las tropas militares. Entonces, así es. la conquista de las Fuerzas Armadas en Venezuela fue hegemónica por parte de la izquierda. Y ahí no se produce, digamos, tampoco se produce una guerra civil, sino que se conquista Claro, delante de la Fuerza Armada. Así que, claro, ahí no se produjo guerra civil porque actuaron unidas las Fuerzas Armadas apoyando al régimen chavista. exactamente. O sea, fue a la En, inversa, en, fue a la inversa que lo pasó acá, digamos. exacto. En España se produce el alzamiento, el golpe militar, pero no fueron todas las Fuerzas Armadas. Hubo Fuerzas Claro, Armadas que se mantuvieron, que no querían la monarquía claro, y se mantuvieron fieles a la República, pero ahí había otros condimentos que podría ser materia de conversación de otro programa, pero claro, en el fondo eh, eran Fuerzas Armadas que se identificaban con un sistema republicano y no monárquico y se opusieron al alzamiento que venía a atacar la República, pero en realidad era una lucha también en contra del marxismo que estaba utilizando la República para instalar una revolución marxista en España. No claro. sé si me explico, pero bueno, no es Sí, materia sí. de, No, no es materia de este programa. Y además que España tiene historia del siglo XIX de guerras civiles y de enfrentamientos que es muy extensa, así que es otro. Ahí podríamos tener un capítulo aparte para conversar de eso, que a mí me interesa mucho también la Así historia de es, España. Sí. Bueno, efectivamente. don Ulises, mire, vamos ya cerrando el capítulo, estamos a 1 hora y cuarto, creo que ha sido Perfecto. un capítulo extenso, muy bueno, muy informativo y formativo. Eh, y para ir cerrando, ya que el día de mañana justamente es 11 de septiembre, me gustaría que si nos pudiera brindar unas palabras para el público presente, pero sobre todo para las nuevas generaciones, para los más jóvenes, que yo tengo la certeza de que hay muchos jóvenes en Chile inteligentes. En nuestro país la gente es muy capaz y yo creo que toda esta ideologización que se ha ido produciendo en los colegios públicos se puede, digamos, ir revirtiendo, pero requieren Revirtiendo. evidentemente gente como usted, gente que se atreva a escribir de esto y que tenga la voluntad, el tiempo y disponga de los recursos, porque de antemano escribir un libro no es algo tampoco sencillo, o sea, requiere voluntad. Me gustaría que Sí. nos brindara unas palabras de cierre para justamente esas personas. Bueno, solamente quiero decir que a las nuevas generaciones que las posturas maximalistas, el creerse dueño de la verdad absoluta, de ser poseedor de la verdad revelada, del camino correcto, frente a otros que están equivocados y que yo soy el que estoy acertado, llevan a los países siempre al desastre. Siempre hay que tratar de entender qué es lo que está planteando el otro, qué le inquieta al otro respecto a lo que yo estoy haciendo, y no tratar de seguir avanzando en mi propuesta a matacaballo, como se decía antiguamente, a rajatabla, porque eso, en definitiva, de todas maneras, me va a generar una reacción de parte del otro que se ve afectado. Eh, Siempre ponerse en el lugar de otro, en lo político, en general en la vida, pero como estamos hablando de política, hacerlo en la política. ¿Qué acciones que yo estoy tomando en lo político, en lo social, en lo económico, molestan
al que está al frente o a una gran masa o gran parte de la sociedad que no comparte mi postura. Y si yo trato de imponer por la fuerza, no puedo esperar otra cosa que se opongan ante mí por la fuerza. Y después no hay que victimizarse tampoco. Si yo quise imponer mis ideas por la fuerza, por las armas, por la violencia, después cuando me viene de vuelta la fuerza de las armas y la violencia, no puedo victimizarme. Tengo que decir, bueno, yo me metí en esta línea y tengo que aguantar el chaparrón, ¿no? Claro. ¿Mm? Excelente, don Ulises, muy, muy sabias palabras para una juventud que, como le mencionaba, se ha ido radicalizando, pero insisto, yo tengo confianza en que las cosas se irán a revertir porque cada día veo más personas que están dedicadas a esto, a Sí. producir, a producir textos, y también gente que ha estado generando iniciativas como Chema, que una vez más, insisto, vayan al enlace que está en la descripción, ahí está la página de Chema Librería, donde ustedes pueden adquirir este gran libro de don Ulises Caravantes, que está acá, que lo tengo en mis manos, y también donde va a estar esta exposición, esta firma de los textos, digamos, la presentación del libro el día 29 de septiembre y el 30 de septiembre. Sí, el 29 voy a estar firmando en la librería Chema, ahí en Irarrázaval, en Ñuñoa, firmando al que llegue a comprar el libro, vamos a conversar un poco, etcétera, con mucho agrado. Y el día 30 no tengo el horario definido, no me lo han dado, pero el día 30 y se va a avisar con anticipación en un lugar de la capital, voy a presentar este libro que en verdad es muy interesante. Ya pues, don Ulises, bueno, aquí nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Álvaro. Espero que esté muy bien y ya nos veremos también en Igualmente, persona. Nos veremos en persona porque voy a estar ahí el 29, así que ahí nos iremos a conocer, digamos, de manera física. perfecto. Va a Así ser un que gusto, Álvaro, ¿eh? Muchas gracias. igualmente, don Ulises, nos vemos, que esté muy bien, que tengan buenas noches Saludos, y gracias. también un saludo a los presentes, cuídense.